Bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer un apriete a izquierdas, un apriete controlado con una dinamométrica a izquierdas con una dinamométrica normal, que solo puede apretar a derechas. Lo primero que hay que entender es un poco el mecanismo de cómo funciona una dinamométrica por dentro, porque hay de varios tipos. Y por supuesto las hay comerciales que pueden apretar a izquierdas, pero normalmente el cambio de sentido lo llevan siempre en la cabeza. Lo que es el sistema de control de par en el mango está siempre pensado, o normalmente para funcionar siempre hacia la derecha. En algunos casos porque el mecanismo es irreversible, o sea, solo puede funcionar por diseño hacia un lado, y en otros casos porque solo está calibrada en un sentido. Esta que tenemos aquí, que es la clásica Dremometer de Gedore, que era comercializada en España por Acesa, pero esto es una llave que lleva en el mercado 50 años. Lleva un mecanismo de liberación que, bueno, ya a la vista basta ver que solo se le puede funcionar hacia un lado, hacia la derecha. Esta llave es irreversible, solo se puede, por construcción, solo se puede emplear hacia la derecha. Aunque la versión nueva que comercializan tiene el cuadradillo, está prolongado por la parte de atrás, entonces la podemos aprovechar hacia derechas o dándole la vuelta a izquierdas. Pero esta concretamente, que es la versión antigua, que solo lleva cuadradillo por un lado, solo se puede apretar a derechas. Este tipo también solo funciona a derechas, porque si vemos el resbalón, o sea, no es simétrico, tiene un resbalón con una inclinación, entonces si le das la vuelta, el tornillo de regulación queda por el lado contrario, entonces el mecanismo no funciona, no salta el trinquete. Entonces esta también solo se puede aprovechar a derechas. Y esta, que es un modelo, bueno, es un modelo que venden por Amazon y tal, que hay varias marcas que tienen un sistema similar, esta puede llevar a engaño porque como lleva carraca hacia los dos lados, puede llevar a engaño de que aprieta a izquierdas, pero bueno, ya te pone aquí el fabricante una flecha para que tengas en cuenta que solo aprieta derechas, porque esta sí que es reversible, o sea, si esta la utilizas al revés, el trinquete sí que salta. O sea, lleva un sistema simétrico, no es como esta, que lleva un sistema asimétrico completamente. Esta lleva un sistema simétrico, entonces esta sí que salta al revés, pero el fabricante solo te asegura la calibración del par a derechas. Entonces, con una llave normal, si tenemos una llave que tiene el cuadradillo prolongado o que es tipo la Suguera, que tiene el cuadradillo deslizante, que puede el cuadradillo empujarse hacia atrás o hacia adelante, o las que llevan el acoplamiento por adelante, que es para poner llaves fijas, ese tipo sí se puede utilizar a izquierdas porque la puedes usar así o la puedes usar así, porque al ser una llave abierta pues no tiene posición de giro, pero esta al llevar cuadradillo solo por un lado, pues solo se puede utilizar a derechas. Entonces, lo que decimos, para utilizar, ¿cómo tenemos que comprar una llave que si queremos usarla también a izquierdas? Pues con cuadradillo deslizante, como la que vende de Güera, las que tienen cabeza intercambiable, que es de llave fija, que esas que hay que comprar un montón de llaves para cada turca que necesitemos, o las que llevan una carraca pivotante, o sea, que tiene un clip y se desengancha y se puede meter por el lado contrario. Pero entonces, si nosotros solo tenemos una dinamométrica normal, como es este caso, que solo tenemos dinamométricas normales, ¿cómo podríamos hacer un apriete a izquierdas? Pues es sencillo, es una maniobra, o sea, si tenemos que hacerla muy común, si la apriete a izquierdas es una cosa que en nuestro día a día la tenemos que hacer muy frecuentemente, pues mejor comprar una dinamométrica que ya venga preparada para rápidamente pasar de izquierdas a derechas. Pero si solo lo vamos a hacer, o sea, que normalmente no es una cosa que se haga de manera muy común, una apriete a izquierdas. Entonces, si tenemos una llave a derechas, esta por ejemplo, esta no permitiría configurarla a izquierdas de ninguna manera, salvo que le fabriquemos un acoplamiento, o sea, bueno, los hay comerciales para poder acoplar al cuadradillo y que tenga la cabeza de llave fija. Entonces ahí sí que podemos haciendo un cálculo, porque ahí estamos variando la longitud del par de apriete, entonces hay que hacer una regla de 3 para saber qué par estamos aplicando. No se puede aplicar el par de la escala directamente y darle, sino que hay que hacer un cálculo de qué par va a aplicar al alargar el punto de ataque. Pero lo más sencillo es, si tenemos unas de este tipo, vamos a ver ahora cómo se configura para izquierdas en un minuto y de manera muy sencilla.
Pues así de fácil podemos convertir una dinamométrica normal a derechas en una dinamométrica parapeta izquierda. Simplemente desmontamos, le damos la vuelta al cuadradillo hacia el otro lado y ya tenemos la llave. No le hemos tocado nada de la calibración, el mango sigue girando, sigue apretando hacia aquí, pero claro, al apretar hacia aquí y darle la cabeza, ahora si seguimos esa dirección estamos apretando a izquierdas. Y en este caso igual. Normalmente vienen construidas para que sea... el fabricante no dice nada al respecto, tú lo lees en manual de instrucciones y nada al respecto pone de invertir la dirección del cuadradillo, pero vienen mecanizadas de la misma medida por los dos lados, la tapa y la parte de fundición y la parte de la tapa vienen a la misma medida, con lo cual la mayoría, las que yo he comprobado, se puede dar la vuelta al trinquete, bueno, menos el modelo que habíamos visto antes, que ese modelo no lleva trinquete. Las que llevan trinquete como estas, que a priori, lo que decía antes, puede llevar a confusión, porque como lleva trinquete como una carraca normal, que giran a derechas y giran a izquierdas, la gente piensa, o alguno lo hace y tal, apretar a izquierdas con la llave según viene, y con la llave según viene no puede. Bueno, de esta físicamente el clic no va a soltar, pero esta sí. En esta el clic sí suena. O sea, sí hace el clic, solo que la calibración no vale. El fabricante solo la calibra en un sentido y en el otro sentido no está aprobada a cuánto aprieta. Se podría calibrar, pero mucho mejor que desmontarla por dentro o que tener que calibrarla cada vez que la cambiemos de mano es esto, que tardas 30 segundos y cambias el cuadradillo de lado y ya tenemos las llaves listas para hacer una aprieta izquierda si queremos. Y luego pues lo volvemos a poner en la posición original y ya tenemos la llave como venía de origen. Así que nada, si queréis otro día ver truquillos de estos sencillos y que nos ayudan en el día a día, pues nada, ya sabéis lo que hay. Campanita, suscribirse y demás. Así que nada, nos vemos.